Por último, vamos a hablar de las propiedades molares parciales en estas disoluciones. Una propiedad M, vamos a definirla como cualquier propiedad extensiva. Energía libre de Gibbs, entropía, entalpía, energía interna, etc. De tal manera que podemos definir esa misma propiedad, pero de forma molar parcial, como la derivada de dicha propiedad con respecto al número de moles cuando se mantienen la temperatura, la presión y el número de moles de cualquier componente J diferente de I constantes. Además, sabemos que cualquier propiedad extensiva, pues en su forma básica es una función de la temperatura, de la presión y del número de moles. De tal manera que la diferencial total de esta eh, propiedad diferencial de M, pues simplemente va a ser la derivada parcial de la propiedad con respecto a la temperatura, a presión y moles constantes por diferencial de temperatura, más la derivada parcial con respecto a la presión por temperatura y moles constantes por la diferencial de presión, más la derivada molar con respecto al número de moles a temperatura y presión constantes por la derivada del número de moles. Sin embargo, en equilibrio termodinámico y mecánico, pues no hay diferencial de temperatura y no hay diferencial de presión, respectivamente. De tal manera que la derivada o la diferencial de esa propiedad extensiva va a ser la derivada parcial de la propiedad con respecto a n a temperatura y presión constantes por la diferencial de moles. Sin embargo, esto no es más que la derivada, perdón, la definición de la propiedad molar parcial. De manera que podemos decir que la derivada de una propiedad extensiva simplemente es la sumatoria de la propiedad molar parcial del componente I por la diferencial de los moles del componente I. Que podemos integrar directamente y decir que una propiedad extensiva va a ser igual a la sumatoria del número de moles del componente I por la respectiva propiedad molar parcial. Estas propiedades pueden ser, bueno, entre estas propiedades podemos tomar en cuenta cualquiera que sea extensiva, que varíe con el número de moles. Sin embargo, hay unos que son muy importantes, en este caso los potenciales químicos. Ya tenemos una expresión para calcular el potencial químico de cualquier componente I en una disolución ideal. Aquí es clave en termodinámica. Bueno, en general los potenciales químicos son claves en termodinámica química porque cuando se hace en cero esa diferencia de potencial, podemos establecer que existe un equilibrio químico o de fases. Además, a partir de estos valores podemos calcular cualquier otra propiedad molar parcial o propiedades termodinámicas una vez conocidos los potenciales químicos como la función de temperatura, presión y su respectiva composición. Como ejemplo, nosotros sabemos que eh, la entalpía molar parcial pues se define simplemente como la energía interna molar parcial más P por el volumen molar parcial. De la misma manera, la definición del potencial químico que deriva de que no es más que la energía de Gibbs molar parcial, pues va a ser igual a la entalpía molar parcial menos la temperatura por la entropía molar parcial. Si en este caso derivamos con respecto a la temperatura a presión y número de moles constantes, pues sería como decir que estamos derivando la energía de Gibbs molar parcial con respecto a la temperatura a presión y moles constantes, y pues la derivada a presión constante de la entalpía pues se hace cero, mientras que la derivada de menos T por la entropía estándar pues se hace igual a menos la entropía estándar cuando derivamos con respecto a T.
Por su lado, también podremos aplicar lo mismo a temperatura constante, derivando con respecto a la presión, de manera que en la primera ecuación podríamos decir que esto va a ser igual al volumen molar parcial. ¿Cómo aplicamos esto a las disoluciones ideales? Pues bueno, pues sabemos que el cambio, perdón, en la energía de Gibbs de cualquier mezcla, pues simplemente podemos calcularla a partir de la energía de Gibbs de, eh, perdón, de las condiciones de mezcla menos la energía de Gibbs de los componentes puros, o lo que es lo mismo, la energía de Gibbs final menos la energía de Gibbs inicial. Pero la energía de Gibbs inicial va a ser la sumatoria de la energía de Gibbs de cada componente I puro, o lo que es lo mismo, la sumatoria del número de moles de cada componente I por su respectivo potencial químico puro. Mientras que la Gibbs final es cuando ya tenemos la mezcla, entonces ahí vamos a tener una energía libre de Gibbs calculada como la sumatoria de la energía de Gibbs que exprese cada componente en la mezcla, o la sumatoria del número de moles del componente I por el potencial químico de cada componente I en las condiciones de mezclado. Entonces podemos decir que el cambio en la energía de Gibbs de la mezcla simplemente es la diferencia entre estas sumatorias que podemos transformar linealmente, de manera que podemos expresarlo como una sola sumatoria del número de moles de cada componente I por la diferencia entre el potencial químico del estado de mezcla menos el estado puro. Pero nosotros ya teníamos una expresión para esta diferencia de potenciales en disoluciones, igualado a la constante de los gases por la temperatura de la mezcla por el logaritmo natural de la, la fracción molar de cada componente I. De manera que lo podemos sustituir y podemos calcular el cambio en la energía de Gibbs de la mezcla simplemente como RT por la sumatoria de NI por el logaritmo natural de la fracción I de cada componente. Pero Ni es la fracción molar por el número de moles totales, de manera que podemos volver a sustituir. Si derivamos esta energía de Gibbs con respecto a la temperatura, a presión y número de moles constantes, habíamos visto que obteníamos la entropía, en este caso la diferencia de entropía de mezclado. Y si derivamos esta expresión, pues simplemente nos va a quedar como el negativo del número de moles totales por R por la sumatoria de la fracción I por el logaritmo natural de la fracción I. Como I tiene que ser un número menor a 1, mayor que 0, en este caso de los componentes, pues el logaritmo siempre va a ser negativo. Y negativo por negativo nos va a dar siempre positivo, lo que nos asegura que la entropía del mezclado siempre aumente, lo cual cumple la segunda ley y esta ecuación es correcta. También podemos sustituir estas dos expresiones, tanto el cambio en la energía libre de Gibbs de la mezcla como el cambio en la entropía de la mezcla, de manera que podemos ver que estos son prácticamente iguales. De manera que se cancelan mutuamente y podemos decir que el cambio en la entalpía de una mezcla de una disolución ideal pues va a ser igual a cero. Si una disolución es ideal, no deben haber efectos de calentamiento o enfriamiento a la hora de mezclar. Finalmente, podemos también calcular cuál sería el cambio en el volumen al realizar la mezcla o la diferencial de volumen de mezclado.
simplemente como la diferencial de la energía de Gibbs de mezclado con respecto a la presión, manteniendo temperatura y número de moles constantes. Y al hacer esto, pues esto nos da también igual a cero, ya que la disolución ideal, el volumen es independiente de la presión. Entonces, en una disolución ideal, debería ocurrir que al mezclar todos los componentes, el volumen total simplemente debería ser la sumatoria de los volúmenes de cada componente I. Sin embargo, en la vida real esto no pasa. Hay efectos de mezclado que cambian el volumen y también hay efectos de mezclado que cambian la temperatura después de realizarse la mezcla. Sin embargo, estas ecuaciones nos sirven muy bien para soluciones muy diluidas, soluciones ideales que cumplan con la ley de Raoul. En la siguiente clase vamos a ver un poco más acerca de las propiedades coligativas con las que podemos trabajar a partir de estas ecuaciones. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos.